Buenos días y muchas gracias al comité organizador y al Laboratorios Nolver por la oportunidad de estar aquí y de hablar de la descompensación aguda del paciente con insuficiencia cardíaca sistólica crónica. La importancia de esta condición radica en primer lugar en que su frecuencia va en aumento. En segundo lugar, en que existe, como veremos, una gran controversia en cuanto al tratamiento farmacológico. Y en tercer lugar, que la recurrencia del episodio de descompensación aumenta la mortalidad. Comencemos por revisar muy brevemente cuál es la historia natural del paciente con insuficiencia cardíaca sistólica crónica, que como ya escuchamos, se ve en pacientes con enfermedad coronaria, hipertensión arterial, enfermedad de Chagas y con miocardiopatía. En estos pacientes, la alteración estructural funcional principal que se ve es un predominio de la remodelación excéntrica, donde hay una marcada dilatación del ventrículo izquierdo con adelgazamiento de la pared y disminución de la fracción de eyección. Estos pacientes pueden permanecer asintomáticos por un tiempo, pero va a aparecer los síntomas y signos de congestión sistémica y pulmonar, el paciente es tratado y, por supuesto, el paciente se compensa. Por la aparición de factores intercurrentes, como infecciones respiratorias, arritmias, infarto, y ahora se agrega la no adherencia al tratamiento por las dificultades que todos conocemos, el paciente se va a descompensar nuevamente, lo vamos a tratar, lo hospitalizamos para ello y se cierra un círculo vicioso y el paciente, como todos sabemos, viene una y otra vez al hospital, el mismo paciente. La magnitud de este problema, porque es universal, se refleja en este estudio realizado en Europa, donde se ve que el 73% de los pacientes que acuden a una emergencia con síntomas de insuficiencia cardíaca tiene descompensación recurrente. Son pacientes crónicos. ¿Cómo se presentan en las emergencias estos hospitales? Voy a mostrar una clasificación que es muy útil y que ha sido adoptada por las guías internacionales realizada en la ciudad de Boston sobre un total de 452 pacientes de diferentes etiologías y que recibían tratamiento convencional y que la fracción de eyección estaba deprimida y tenía, por supuesto, disfunción ventricular sistólica predominante. Este grupo de investigadores realizó una evaluación clínico-hemodinámica con énfasis en los signos de congestión sistémica, espláncnica y pulmonar, y por primera vez se le prestó especial atención a la perfusión tisular evaluada clínicamente por el estado de conciencia y la temperatura corporal, y se correlacionó con variables hemodinámicas como gasto cardíaco, presión precapilar pulmonar y presión arterial sistémica. Y clasificaron sus pacientes en 4 categorías. La categoría que más nos interesa, porque es donde hay mayor controversia y donde más se puede ayudar, es la categoría B, que representa, como ya dije, el 75% de los pacientes que acuden a la emergencia. Estos pacientes, como todos sabemos, se presentan conscientes, normotérmicos, con presiones sistólicas por encima de 90 y con marcada taquicardia sinusal. Estas otras 2 categorías que se presentan hipotérmicos, congestivos o no, en ellos no hay controversia, sabemos que tenemos que usar vasodilatadores e inotrópicos y en ellos es poco lo que se puede hacer por ellos si tienen mal pronóstico. Por eso, insisto, nos interesa el paciente con categoría B, que representa en categoría B, que representa el 75% de los pacientes que acuden a las emergencias de nuestros hospitales con descompensación aguda recurrente. Estos pacientes tienen una característica muy importante y es el hecho de tener una muy marcada activación del sistema nervioso simpático hacia el propio corazón, como demuestra este estudio donde se cuantificó la norepinefrina en el seno coronario y se demuestra que aquellos que tienen la mayor concentración son los que tienen la peor mortalidad, de manera de que es un elemento discriminatorio. En contraposición a eso, la activación simpática hacia la periferia no tuvo el mismo poder discriminatorio, de manera que la intensidad de la activación simpática hacia el propio corazón es un factor pronóstico muy importante. ¿Cómo se expresa esa actividad simpática en un paciente que ingresa a un hospital? Nosotros comparamos hace algún tiempo pacientes de diferentes etiologías y encontramos que la característica fundamental de estos pacientes, entre otras, es una marcada taquicardia sinusal. ¿Qué sucede con estos pacientes cuando egresan del hospital?
Este estudio compara el efecto de una hospitalización no fatal sobre el riesgo de muerte al egreso del paciente con pacientes representados aquí por la línea azul que no se descompensaron. Y se ve claramente que el paciente que se descompensa al egreso del hospital tiene un riesgo de muerte muy importante en el primer mes. De manera que mantener el paciente compensado significa reducir el riesgo de muerte. Pero en la medida que estos pacientes vienen una y otra vez al hospital, ocurre lo que vamos a ver a continuación. Aquí vemos, por ejemplo, del mismo trabajo, el efecto de la duración de la hospitalización y la recurrencia de la misma, y se ve claramente que en la medida en que la hospitalización se prolonga y el paciente viene una y otra vez, el riesgo de muerte en el primer mes aumenta de manera muy importante. De manera que se propone que en la medida en que se repite el episodio de descompensación, por las razones que ya escuchamos, aumenta la mortalidad de estos pacientes. ¿Cuáles son las estrategias que disponemos para el tratamiento de estos pacientes? Esta gráfica que mostré al comienzo, ahora ya adaptada por las guías sobre las que vamos a hablar, insiste en que aquellos pacientes que ingresan hipotérmicos, por supuesto donde no hay controversia, deben recibir vasodilatadores e inotrópicos para mejorar la perfusión y llevarlos a la categoría B donde predomina la congestión, y es entonces el grupo donde realmente nos interesa porque podemos ayudar y donde hay la enorme controversia sobre el uso de diuréticos y sus efectos para reducir la congestión pulmonar. De manera que me voy a concentrar en este grupo categoría B. ¿Qué dicen las guías sobre el tratamiento de estos pacientes? Aquí vemos que se recomienda el uso de altas y frecuentes dosis de diuréticos para lograr la compensación. Se propone una estrategia secuencial donde primero se compensa el paciente con diuréticos y luego, cuando se llega a la euvolemia, se utilizan los bloqueadores beta-adrenérgicos. Recordemos, y esto es importante, y disculpen que señale intencionalmente la fecha, 1985, desde esa época se sabe que la administración de furosemida intravenosa va seguida durante 4 horas de elevación de los niveles de neurohormonas que ya estaban elevados y se van a elevar una vez más, probablemente hasta la próxima dosis. Es decir, los estamos compensando, los estamos mejorando con medicamentos que aumentan aún más la activación neurohormonal. Y la consecuencia de eso se ve claramente, por ejemplo, en un estudio como este, publicado en una revista de alto impacto como el New England, que comparó, conocido con las siglas DOSE, comparó 2 formas de administración de diuréticos, en bolo y en administración continua de dosis, por supuesto, que son bastante altas comparadas con la que nosotros usamos, y este estudio no mostró diferencia en puntos duros entre las estrategias utilizadas, pero sí mostró que el 42% de los pacientes incluidos que recibieron una u otra modalidad murieron o fueron rehospitalizados o visitaron la emergencia en el curso de los 2 meses siguientes al egreso del hospital. De manera que la estrategia que se propone y que se insiste, pues claramente se ve que tiene resultados que no son favorables. La segunda estrategia en secuencia que se propone en las guías es que se administre el bloqueador beta-adrenérgico cuando el paciente ya está euvolémico. Aquí me voy a detener un momento porque hemos escuchado a lo largo de la mañana presentaciones muy interesantes donde se ve que las guías son muy útiles. Prestémosle atención a esta. Insisto, el bloqueador beta debe administrarse cuando el paciente está euvolémico. Estos números aquí a la derecha son las citas bibliográficas que fundamentan esta afirmación de que solamente cuando está euvolémico es que se le debe dar el bloqueador beta. Voy a mostrar por razones de tiempo una sola de estas citas bibliográficas, esta primera que está acá, que todos conocemos del estudio Optimize. Este estudio comparó la conducta del médico frente al paciente agudamente descompensado en emergencias de diferentes hospitales. Y vemos la primera columna aquí a la izquierda que la terapia con bloqueadores beta que traían se continuó, que se inició aún estando descompensados, que se les suspendió o que simplemente no se les prescribió.
Fíjense ustedes qué interesante de que el grupo al que se le administró, estando agudamente descompensados, tenían taquicardia sinusal muy importante y evidencia muy clara de descompensación aguda. ¿Qué ocurrió a los 90 días? El grupo a quien se le suspendió el bloqueador beta, comparado con el grupo a quien se le inició estando taquicárdigos y congestivos, se ve claramente que hay una gran diferencia en cuanto a mortalidad a 90 días. Es decir, que la guía nos está diciendo que no hagamos lo que la bibliografía que sustenta esa afirmación realmente dice que eso es lo que se debe hacer. Por esas razones, nosotros desde hace unos 10 años hemos venido compensando a nuestros pacientes y comparando la estrategia convencional de diuréticos con una estrategia que consideramos que es cardioprotectora, por todo lo que hemos escuchado esta mañana, porque reduce la frecuencia cardíaca, porque reduce la necrosis miocárdica, reduce la poscarga e incrementa el flujo sanguíneo renal y además incrementa la diuresis. Esa estrategia que nosotros utilizamos, que voy a mostrar a continuación para terminar, es la titulación ascendente de carvedilol en 96 horas bajo vigilancia con una sola dosis de furosemida, comparada con la estrategia convencional donde se utilizan frecuentes dosis de diuréticos, se administra captopril y digital, que la diferencia fundamental entre las dos estrategias es la administración del bloqueador beta bajo vigilancia, con una meta muy clara de alcanzar una frecuencia cardíaca de alrededor de 60 o 65 y la dosis que el paciente tolere, que generalmente es de alrededor de 25 miligramos. ¿Qué encontramos? Que a las 96 horas los pacientes que reciben diuréticos se mantienen taquicárdicos. Los pacientes que reciben el bloqueador beta carvedilol muestran una reducción gradual de la frecuencia cardíaca a valores de 70 latidos por minuto y la pérdida de peso absoluto, peso seco, es la misma en los dos grupos. Es decir, que el paciente tolera el medicamento, se puede compensar y que la clase funcional mejora en los dos grupos con diferencia estadísticamente significativa intragrupo más no intergrupo. Es decir, que los pacientes se compensan con las dos estrategias, pero la frecuencia cardíaca se mantiene elevada con unos y con otros no. El seguimiento de estos pacientes a 4 años nos ha mostrado que la estrategia que utilizamos de compensación con bloqueador beta representa una mejor sobrevida que la estrategia convencional con diuréticos. Ese beneficio se ve solamente en los pacientes en ritmo sinusal, más no en pacientes en fibrilación auricular. ¿Cómo explicar estos resultados y qué importancia tienen? Reconocemos que es un estudio abierto, no aleatorizado, pero que sus resultados son congruentes con el primero que mostré de que la administración del bloqueador beta en pacientes que ingresan taquicárdicos y aún no compensados representa una estrategia útil y que reduce la mortalidad. Escuchamos que los marcadores de riesgo son fundamentalmente bioquímicos, hemodinámicos y ecocardiográficos. Voy a mostrar para terminar lo que probablemente va a ser un nuevo paradigma y que va a ser útil para el manejo de nuestros pacientes, el egreso del hospital y las estrategias a utilizar. Este es un análisis retrospectivo del estudio Everest, que comparó una estrategia fundamentada en placebo con una estrategia que utilizaba vasopresina para contrarrestar los efectos nocivos de la hormona antidiurética y le prestó especial atención a la frecuencia cardíaca de egreso. Aquí vemos que la frecuencia cardíaca de ingreso, dividida en cuartiles, con un rango que va de 66 a 138, no implicó un riesgo de muerte. Pero que la frecuencia cardíaca de egreso, como se ve claramente acá, aquellos que tienen frecuencias por debajo de 70, tienen una menor mortalidad comparados con los que tienen frecuencias cardíacas mucho más rápidos por encima de 70, 80, etcétera. Y se ve que las curvas se separan tempranamente. Lo más importante es que la frecuencia cardíaca a la 4ª semana posterior al egreso, como se ve claramente acá, el riesgo de muerte es mucho mayor si el paciente egresa taquicárdico,
con frecuencias cardíacas por encima de 80, aquí sí egresa con frecuencias cardíacas por debajo de 70. En resumen, la estrategia convencional con altas y frecuentes dosis de diuréticos representa una estrategia terapéutica que ha sido utilizada durante mucho tiempo, que compensa al paciente, pero aumenta el riesgo de muerte y el paciente egresa taquicárdico. Una estrategia como la que estamos utilizando, que aparece ya en la literatura, aunque la guía dice que no se debe utilizar, implica la posibilidad de que el paciente egrese con una frecuencia cardíaca como la que se ve acá, menor de 70, con menor riesgo de muerte. Muchas gracias.